Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es José Leonardo Camacho y el día de hoy les voy a hablar sobre la Convención de Viena de 1980, que trata específicamente de los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Los temas que se van a tratar el día de hoy será el concepto, alcances, características, cláusulas y dos casos de éxito donde se aplicó o no se aplicó la Convención de Viena mencionada. Dice que la Convención de Viena de 1980 sobre compra-venta internacional de mercaderías nace con un solo objetivo, y es que antes de su implementación era muy difícil poner de acuerdo distintos estados con distintas lenguas, idiomas, culturas y marcos legales. Todas las naciones o todos los estados tienen diferentes marcos legales donde pues es un obstáculo muy fuerte al comercio internacional en aquella época, porque no se lograba concretar transacciones con transparencia. Lo que era para un país algo legal, para otro país no lo era. Entonces, la Comisión de Derecho Mercantil de la ONU redacta este documento en el año 1980 para buscar estandarizar el marco legal y dar seguridad a todos los intercambios comerciales, y no importa cuál sea el país, siempre y cuando tenga una transparencia, y ese documento será la base o la guía para que logren concretar esas transacciones comerciales. Algunos datos interesantes: la fecha de adopción de la ONU de este documento es el 11 de abril de 1980 y la entrada en vigor es 8 años después, el 1 de enero de 1988. En el caso de Costa Rica, la entrada en vigor es el 9 de marzo del 2017. Tiene pocos años Costa Rica de haber ratificado esta Convención de Viena. No todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que son 193, no todos aceptan o ratifican la Convención de Viena. Actualmente solo 93 estados ratifican, aceptaron o se adhirieron parcialmente a la misma. Hay potencias económicas que no ratificaron y no aceptaron dicha convención, como lo es la India o Reino Unido. Y algunos países la aceptaron de manera parcial, no aceptaron todos los puntos al 100%, como es el caso de algunos países nórdicos como Dinamarca, Noruega, etc. Partes de la convención. Bueno, la convención es un documento de 58 páginas que básicamente se divide en 4. La primera parte del documento habla sobre el ámbito de aplicación y las disposiciones generales. En el punto número 2 menciona la formación del contrato. En el punto número 3 recalca lo que es la compra-venta de mercaderías. Y en el punto número 4 y último, las disposiciones finales. Algunos alcances: nos vamos a basar en el artículo número 1, que indica que la presente convención se aplicará a los contratos de compra-venta de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. En este caso, ya delimita completamente el uso de la Convención de Viena. ¿Qué quiere decir este artículo número 1? Que si yo tengo un comercio aquí en San José y hago alguna transacción comercial con una persona que tiene su comercio en Guanacaste, no puedo invocar a la Convención de Viena, ya que los dos nos encontramos dentro del mismo estado, en este caso Costa Rica. Para que se pueda invocar la Convención de Viena, se tiene que hacer una transacción internacional donde dos personas se encuentren en estados distintos a nivel comercial. En el artículo número 2 también delimita la convención, ya que dice que no se aplicará para mercaderías compradas para uso personal o familiar. O sea, yo no puedo comprar algo en el extranjero para uso personal, y si algo malo llegara a pasar, pues no puedo invocar la Convención de Viena, ya que el artículo como tal, al ser para uso personal o familiar, pues no aplica. Punto número 2 del artículo segundo dice que los valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero. En este punto número 2 podemos mencionar acciones. Las acciones no son reguladas por la Convención de Viena.
Punto número 3, buques o embarcaciones. Punto número 4, aerodeslizadores y aeronaves. Y punto número 5, electricidad. Son industrias en las cuales la ONU, la Convención de Viena, no quiso meterse y no quiso rayar, ya que se encuentran debidamente reguladas por otro marco completamente distinto al que se trata y no son el grueso del comercio internacional. Algunas características relevantes sobre la convención. Bueno, en el artículo número 4 dice que se regula exclusivamente la formación del contrato de compra-venta, derechos y obligaciones del vendedor y comprador. En ese artículo 4 menciona que la convención no va a regular el bien como tal o la propiedad. Por ejemplo, una eventual garantía que se dé meses posterior a su compra. Tampoco va a rayar en mecanismos posteriores a la venta donde el cliente sufra alguna disconformidad con respecto a la transacción, que se va a tocar más adelante en el artículo 39. En el punto número 7 dice, en la interpretación de la presente convención se tendrán en cuenta su carácter su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación. En ese artículo número 7, básicamente lo que resume es que este tipo de reglamento, como la Convención de Viena, debe utilizarse uniformemente en su aplicación y no debería buscarse otras medidas alternas. Si un Estado aceptó o ratificó la Convención de Viena y la convocó, esa debería ser la primera herramienta para una futura solución de controversias. No se pueden utilizar mecanismos o legislaciones nacionales o alternas distintas a la Convención. Sin embargo, en el mismo documento recalca que si la Convención de Viena no detalla o tiene algún tipo de vacío sobre algún caso específico, pues se puede recurrir al derecho privado internacional. Pero si la Convención de Viena regula y detalla el caso específicamente que se está tratando, esa debería ser la primera herramienta a tratar. En algunos casos, pues algunos compradores o vendedores intentan por ignorancia utilizar algunos mecanismos distintos a la convención y es ahí donde la ONU por medio de la Comisión de Derecho Mercantil indica no, lo primero que se tiene que utilizar es la Convención de Viena, no es opcional. No se puede decir hoy la uso, mañana no, hoy la uso, mañana no, ya que es la primera herramienta en cuanto al marco legal se trata. En el artículo 11, el contrato de compra-venta no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito. Este artículo 11 es bastante interesante, ya que no es lo normal en el comercio internacional, ya que todas las transacciones normalmente se dan por escrito, ya sea por correo electrónico o un documento físico. Sin embargo, en la convención se contempla que si en algún dado caso, en alguna cultura o algún país distinto al nuestro, se utiliza o se celebra un contrato de manera oral o por llamada telefónica, es completamente válido y nada más debe de probarse en una futura solución de controversias. Pero perfectamente se puede celebrar por medio de testigos o una videoconferencia. Todo eso es completamente válido. No necesariamente debe de ser por escrito. En ese artículo 11 lo que invoca es un principio de libertad de formas, donde no necesariamente la aplicación o la celebración de ese contrato tiene que ser por escrito, que es lo más común hoy día en el comercio internacional. Algunas cláusulas. En el artículo 39 que les estaba mencionando anteriormente, se analizan dos puntos, el primero y el segundo. Voy a leer textualmente el primero. Dice que el comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercancías si no lo comunica al vendedor, especificando su naturaleza dentro de un plazo razonable a partir del momento en que lo haya o debiera haberlo descubierto. ¿Okay? Entonces, en este punto número 1 habla sobre plazo razonable. Vamos a leer el punto número 2 y hacemos el análisis. En todo caso, el comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercancías si no lo comunica al vendedor en un plazo máximo de 2 años. Ok, en el primer punto habla sobre el plazo razonable.
Y en el segundo punto habla sobre 2 años. En este caso, podemos hablar o podemos poner como ejemplo una empresa chilena del sector de frutas, exporta mercancía a Italia. El comprador italiano indica 2 meses después de haber recibido la mercancía que no va a ser el pago total, ya que la fruta que recibió se encontraba en mal estado. Invocan a la Convención de Viena, se va a una solución de controversias y el juez lo que dictamina es lo siguiente. Le da la razón al exportador chileno, ya que la persona o el comprador italiano no notificó en un plazo razonable la disconformidad con respecto a las frutas compradas. El juez lo que indica es que al ser un producto perecedero, 2 meses es mucho tiempo para notificar una disconformidad. Normalmente debió haberlo hecho horas posteriores o pocos días después de haber recibido la mercancía. Entonces, en este caso, si bien es cierto, en el punto número 2 habla sobre 2 años, no está cumpliendo con el punto número 1, que es el plazo razonable. En el caso de esta mercancía que es perecedera, pues lo normal o lo razonable en este caso sería que el comprador italiano a la hora de recibir la fruta tendría que haber notificado que no llegó en las condiciones que habían pactado. Vamos a leer un caso de éxito, bueno, 2, este sería el primero. Y dice que el tribunal neoyorquino, en la sentencia de una empresa de seguros que se llama St. Paul versus una empresa médica que se llama Neuromed en el año 2002, señala que aunque el término comercial internacional CIV no había quedado probado, que las partes lo hubieran establecido entre ellas. Bueno, básicamente en este caso la parte que demanda indica que en el contrato de compra-venta no se detalla ampliamente los términos CIV, ¿no? A la hora de que el juez a nivel de Convención de Viena utiliza esta herramienta para solventar el caso, dictamina lo siguiente. En el artículo número 9, en resumen, indica que las partes tienen que tener, bueno, tienen o deben tener conocimiento de los términos que se usan en el comercio internacional. En este caso, a pesar de que el término CIV no se detalló específicamente en el contrato, son términos que se usan regularmente en el comercio internacional y que tienen que ser ampliamente entendidos tanto por el comprador como por el vendedor. En este caso, entonces, no le da la razón a la persona que demanda, ya que en el contrato de compraventa, a pesar de que no se detalla todo lo que contiene el término CIV, es un término ampliamente conocido. Y en el caso de éxito número 2, dice que una empresa estadounidense o americana, que es la parte compradora, y una empresa española, que es la parte vendedora, según el Tribunal Supremo, no podía declararse aplicable el caso a la Convención de Viena, porque el contrato se había perfeccionado con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, 30 de enero de 1991. En este caso de éxito número 2, en el caso de España, tuvo la ratificación o la aceptación de la Convención de Viena el 30 de enero de 1991. Y el contrato que ha celebrado con la empresa estadounidense o americana había sido antes de 1991. Por eso no se podía invocar la Convención de Viena para la solución de esa controversia. En este caso, el juez dictaminó esa sentencia por el artículo número 100.1 y punto 2, donde dice que la presente convención se aplicará a los contratos celebrados en la fecha de entrada en vigor de la presente convención. Y aquí podemos trasladar este caso de éxito número 2 a Costa Rica. En este caso, si alguna empresa tiene alguna disconformidad con alguna transacción internacional, puede invocar la Convención de Viena siempre y cuando se haya dado la celebración del contrato después del año 2017, en el año 2017 o después, ya que esa fue la entrada en vigor a nivel nacional. Si el contrato se celebró antes del año 2017,
pues no se podría invocar en este caso la Convención de Viena. Las referencias bibliográficas que utilizaron fue el documento oficial de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Muchas gracias.